Llegó, está acá, está con nosotros, desde nosotros en cadena nacional, la Franja de Daza. ¿Cómo estás? Póngale guataje, director, no hay espacio para dormir, porque tú sabes que la máquina no duerme. Nosotros tampoco, la máquina no descansa y ahí estamos revelando en qué anda la máquina. Oye, y la máquina está vuelta loca, está corriendo en círculo. Y nosotros la vamos a revelar esta semana, así que... Son los últimos días circulación de la máquina en un lugar, digamos, en la convención. Sí, nosotros ahí. El 4 de julio la convención se disuelve, termina, se acaba. Y después de eso, la máquina sigue en otros lugares. Sigue en la libre la máquina. Exacto. Y nosotros vamos a tener que batallarla de otros lugares, pero da lo mismo, porque ahí hay que darle por el costado, por el otro. No hay que ir siempre tan directo contra la máquina, porque de repente te pasa por encima. Sí, pues sí, la es máquina vida. te puede aplastar. Obviamente te puede pasar por encima, entonces hay que ir por el costado. Entonces, el día 4, efectivamente, nosotros, como Convención Constitucional, nos disolvemos. Deja de existir el 4 al momento en el cual entreguemos el proyecto de borrador de nueva Constitución. Ya, pero nos falta poco para eso. Para nada, pues Ya. 4 estamos ahí. Por eso digo, no nos falta nada. Nada. Pero hay algunas cosas que tú ya en la vez pasada, la semana anterior, vaticinaste. Sí. Y tiene que ver con respecto al llamado denominado preámbulo. El Expliquemos preámbulo. lo que es el preámbulo. Bueno, a ver, ¿qué es el preámbulo? Lo primero es entender de qué se trata. Es básicamente la introducción de la Constitución. Es cuando uno toma un libro, entonces viene un prólogo, viene la primera parte que te explica un poquito, te da alguna idea. Unos son lateros, otros son cortos, otros son... Exacto, Ya, entonces otros hay son... unos que son súper lateros, uno se lee el prólogo y dice, oye, ¿para qué me leo el resto del libro? Ese prólogo es así. Bueno, el prólogo lo que tiene la gracia, o se supone el fin, es dar cuenta de qué se trata el texto completo. Perfecto. De repente señalar cuáles son las ideas fundamentales, o simplemente dar como, no sé, un ambiente de qué se trata. ¿Qué pasó con nuestro preámbulo? Bueno, lo que ocurre es que los textos constitucionales, algunos tienen preámbulo. En el caso chileno, tú sabes que es bastante raro que haya preámbulo. De hecho, la única constitución que tuvo un preámbulo fue la de 1828, que tuvo una vida bastante corta, porque además ahí pasó otra máquina, que era la máquina portaliana en esa época, y ahí llegó la Constitución de 1833. Pero esa Constitución es la única en la historia de Chile que tenía un preámbulo propiamente tal, pero era más bien la época de los ensayos constitucionales, le denomina. No era una de esas constituciones duraderas de nuestra historia, porque ninguna de ellas tenía un preámbulo, más bien tenían un capítulo primero, donde había un conjunto de normas que señalaban las bases fundamentales de lo que era el Estado, de los principios generales. Pero aquí los convencionales dijeron, queremos preámbulo. Nosotros dijimos, ¿sabes qué? Tengamos preámbulo. ¿Y por qué no le agregamos un preámbulo? ¿Por qué no le ponemos un floreo inicial? ¿Cuál es el problema de ponerle un preámbulo? Porque además el preámbulo, si es bueno, tiene la gracia que puede dar un pie inicial relevante. Oye, pero sí, hay muchas constituciones que tienen preámbulo, así que tampoco hay que mirar los huevos. Ahora, que nosotros no hayamos tenido tantas cosas que no hemos tenido en nuestro país. Pero vamos a lo concreto. Bueno, hoy día se votó el preámbulo, se votó por los distintos párrafos. ¿4 párrafos? Eran 4 párrafos. 4 párrafos. Lo que ya era una gracia en todo caso. ¿Cuántos pasaron? Lo dijimos la semana pasada. ¿Qué es lo que dijimos? Iba a pasar uno solo. El primer párrafo, porque en el fondo... Sí, pues, la gracia es que, oye, sea algo corto, bueno, sintético, que además sea directo al grano. Dice el preámbulo de la Constitución. Esto es lo primero que se va a leer cuando se abra el proyecto de nueva Constitución. Dirá, nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, un pueblo, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta Constitución acordada en un proceso participativo, paritario y democrático. Punto. Ese es el preámbulo. Perfecto. Me parece maravilloso. Preciso. ¿Qué va a tener 20 páginas de preámbulo contando la historia? Para eso está el texto. Pues no, acá básicamente da cuenta, mira, y la gracia del preámbulo, de hecho yo lo voté a favor, fue el único párrafo que voté a favor, como muchos otros, de hecho fue el único párrafo que se aprobó, tiene la gracia que da cuenta del núcleo de este proceso constituyente. Porque tú sabes que nunca antes en la historia había existido un proceso democrático en el cual el pueblo de Chile, a través de sus representantes, electos en las urnas libremente, puedan proponer un texto de nueva constitución el cual va a ser votado en un plebiscito de salida. Eso es inédito en toda la historia de Chile. Y yo creo que ese párrafo, corto, pero contundente, da cuenta precisamente de aquello.
Perfecto. Y todo lo que genera, por ejemplo, vamos a poner solamente rápido, pero tenemos otros temas de fondo. Pero había el... Sí, sepa dónde va. El Humane. No voy a ir al Humane. ¿No vamos a hablar del Humane? No, ya pasamos el Humane. Pero ya. no, una de las cosas que sí se discutió y que se rechazó y que seguramente era la más controvertida era, tú me dices si era o no. Y aquí, mira, considerando los dolores del pasado y tras un estallido social, enfrentamos las injusticias y demandas históricas con la fuerza de la juventud para asumir esta vía institucional a través de una convención constitucional ampliamente representativa. Ese era el párrafo 2, ¿no? ¿A ti qué no te gustaba a ti? Lo que pasa es que en el fondo yo creo que era un intento fallido de dar cuenta de todas las razones a partir de las cuales se dio origen a este proceso constitucional. No son solamente los dolores del pasado, claro que nuestra sociedad ha tenido dolores y grandes dolores, pero no solamente se nutre de aquello, sino también hemos tenido alegrías, esperanzas, anhelos, ¿no? Que se han reflejado precisamente en el proceso constituyente. El estallido social es un síntoma de una crisis social, yo diría que es mucho más profunda y que deriva a partir de un sistema de desigualdades que se ha ido profundizando y que es parte de una ideología que se instaló y se profundizó a partir de la Constitución del 80. Entonces no bastaba con colocar que el estallido social era la causa. Yo creo que era muy incompleto. Entonces, si vas a abordar un tema así, o lo abordas bien o para afuera. En el fondo lo que se dijo es, ¿sabe qué? Para afuera. Bueno, ya sí para afuera casi todos y solamente quedó el primero. Así que ya tenemos supuestamente para quienes vayamos a votar apruebo o rechazo. Lo primero que vamos a leer, si es que se va a leer la Constitución, porque hay algunos que no se la van a leer, por desgracia, va a ser ese párrafo. Exacto. Ya. Y por lo tanto yo creo que es un buen preámbulo. Oye, a mí también me parece lo único que te digo, Andrea... corto y conciso, porque escribieron como unos tratados, ¿no? Oye, Andrea, ¿no? Unos escritores... Esto fue, el que se haya llegado a una propuesta de 4 párrafos en sí ya era un logro gigantesco, porque tú sabes que habían tratados y cuestiones bastante exóticas. Pero como exóticas como ese, que la primera línea decía, somos humanes. Somos humanes. Ahora, yo me imaginaba a Cecilia Morel llamando a Sebastián Piñera y decía, mira, tenía razón. Eran alienígenas, ¿no? Humanes. Pero en el fondo, claro, habían cosas de ese tipo y también otras que ponían de relevancia respecto de temas que son muy importantes para ciertos grupos, pero yo creo que hay que tener una visión general. Ya, corto, preciso, conciso, listo. Tenemos preámbulos. Chao. Muy bien. Vamos Ahora, a avanzar. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy día? Muy interesante. No, porque hoy día vamos a hacer una lucha frontal contra la maquinaria. Sí, nada cuestiones, ya nos aburrimos de ir por el costado. Esto ya, hoy día sí que vamos a hacer frontal, vamos a ir directo, ¿ya? Si nos aplastan, bueno que nos aplasten, pero que nos aplasten con la fuerza de la verdad. La verdad nos hará libres. Y eso es verdad. Y si la verdad nos hace libres, bueno, el tema es que para ejercer esa libertad hay que conocer esa verdad. ¿Y cuál es el problema? Las fake news. Oye, se han dicho millones de cuestiones. Uno, ¿me entendí? Lo que trata de decir es, no las voy a pescar y más bien voy a vamos a tratar de exponer cuál es el contenido del texto del proyecto de Constitución. Pues la verdad que hay un punto en el cual hay que decir, ¿sabéis qué? Espérate un ratito. Obvio, ya que es demasiado. Ya es demasiado. Ya, vamos con la de esta semana. Ya, veamos, mira. La primera yo creo que es una notable que decía algo así como esto. Era el senador Felipe Kast. ¿Pero la tenemos? Espérate, ¿la podemos ver, no es cierto? Vamos a ver, imagino que vamos a ver la campaña de Felipe Kast, o la vamos a escuchar, porque era un audio, ¿no? Claro, era un audio que lo daba por la radio. Escuchemos, mira, ahí está. Vamos. La Convención Constituyente permite el aborto hasta los 9 meses de embarazo. Esto no solamente atenta contra los derechos humanos del niño por nacer, porque aquí ya no solamente se permite el aborto en 3 causales o el aborto en las primeras semanas de embarazo, como lo hacen todos los países del mundo. Seríamos el único país que promueve y que permite un aborto hasta los 9 meses de embarazo. Esto no protege a las mujeres, porque de hecho, ¿qué madre quisiera hacerse un aborto a los 9 meses? O sea, realmente es incluso una falta de respeto contra las mujeres. Una falta de respeto. Espérate, él dice que se permite el aborto hasta los 9 meses y que seríamos el único país en permitir el aborto hasta los 9 meses. Bueno. Ojo, no dice permitiría, porque va a ser bien preciso. Él dice que permite, que la nueva Constitución que vamos a votar, apruebo o rechazo, permite el aborto a los 9 meses y que eso sería una falta de respeto también contra la mujer. Bueno, absolutamente. Bueno, desde ya hay que decir que no. El proyecto de nueva Constitución no permite el aborto hasta los 9 meses, no lo establece. Y para entender esto y para entender todas estas fake news hay que comprender algo básico, que esto tiene una estructura.
Mira, la primera estructura, lo que uno tiene que comprender es que arriba de toda la pirámide, ¿no?, de normas que nos damos como sociedad está la Constitución, donde se establecen las bases de cómo se organiza el Estado y cómo se distribuye el poder y se ejerce el poder dentro de una sociedad. Pero esa Constitución tiene que ser ejecutada. ¿Y cómo se ejecuta? Se ejecuta a través de leyes, que son aquellas que se dictan por el Congreso y que básicamente tienen que estar concordantes con el texto de la Constitución. O sea, es un marco general, para ponerlo de alguna forma. La Constitución y la ley implementa y concreta los mandatos que da la Constitución y en ese contexto opera. Y por debajo de la ley están los reglamentos y los decretos, que son instrumentos a partir de los cuales el gobierno ejecuta, ¿no?, aquellos mandatos que están establecidos en la ley. Entonces, esta es una línea jerárquica, ¿no?, donde la Constitución está por sobre la ley está por sobre los reglamentos y decretos. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque ¿qué es lo que nosotros establecimos en la Constitución? Nosotros establecimos algo que se llama derechos sexuales y reproductivos, ¿ya? ¿En qué parte está eso? Esto está en el artículo 61 del texto armonizado del proyecto de nueva Constitución. Claro, pero ¿esto está en qué capítulo de la Constitución? De los derechos fundamentales. Derechos fundamentales. Exacto. Okay. Entonces, mira lo que dice. Acá tengo el texto. Dice: toda persona es titular de derechos sexuales y reproductivos. Estos comprenden, entre otros, el derecho a decidir en forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción. Pero fíjate, a continuación, en el siguiente párrafo, señala lo pertinente, porque habla muchas cosas relativas a este derecho. Dice: el Estado garantiza el ejercicio de estos derechos sexuales y reproductivos sin discriminación, con enfoque de género, pertinencia cultural, y además señala, asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, un parto y una maternidad voluntarios y protegidos. Pero fíjate, acá viene lo clave. El párrafo tercero de esta misma norma, ¿qué es lo que indica? Y esto es clave para entenderlo todo. La ley regulará el ejercicio de estos derechos. Entonces, ¿qué es lo que se establece acá? Que finalmente la Constitución define estos derechos sexuales y reproductivos, pero mandata a la ley la regulación de cómo se van a ejercer. Entonces, se señala que hay una regulación que se tiene que dar. Ya, pero señala que es la Constitución, o sea, la ley la que la tiene que definir. Que es lo más controvertido de esto, que tiene que ver con el tema del aborto, porque yo creo que va a ser uno de los temas bien relevantes. O sea, es decir, la Constitución, para ser súper claro, sí permite la interrupción voluntaria del embarazo en las mujeres. Absolutamente. Lo cual habilitaría, acordina una ley, a lo que la gente llama con mucho temor aborto libre. Es decir, por voluntad, no la despenalización del aborto. ¿Es distinto? Claro. A ver, exactamente, acá se establece como una parte del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Exacto, el aborto. Exacto, ahí el está, aborto. ¿verdad? Listo. Así de claro, Exacto. si en eso no cabe ninguna duda. El punto es el siguiente. Se señala que este aborto se va a regular, o sea, los límites de su ámbito de aplicación va a estar establecido en la ley. Y hoy día existe una ley que habla acerca del aborto. No. Es la despenalización. El aborto tres causales. Pero es la despenalización del aborto, que es distinto. No es exactamente lo mismo, porque el aborto tres causales lo que hace es legitimar, es permitir, no solamente descriminalizar, sino transforma en legal, en legítimo, que bajo tres causales se pueda abortar. Perfecto, ¿verdad? Entonces hay una regulación. Ahora, el punto es el siguiente. Se dice, mire, ¿sabe qué? Claro, pero es que lo que pasa es que la ley a la cual habla la Constitución no se ha dictado. Pero ahí viene otra norma que es sumamente importante, que es una norma que se llama continuidad de la ley. Esta continuidad de la ley se establece en el artículo 2º transitorio. ¿Qué es lo que dice esta norma transitoria? Dice, mire, ¿sabe qué? Toda la legislación dictada con anterioridad a la entrada en vigencia de la nueva Constitución sigue vigente. O sea, aborto tres causales sigue. Sigue vigente. Toda la legislación anterior a la entrada en vigencia de la Constitución está plenamente vigente, a menos que se declare que es inconstitucional a través de un acto del Parlamento u otro, o se dicte una nueva ley, ¿verdad? Es el tema. Entonces uno dirá, oye, pero ya, la Constitución establece que está el derecho a interrupción del embarazo, dice que la ley lo va a regular, no hay ninguna ley. Falso, hay ley. Y mientras esta ley esté vigente, va a seguir operando. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir?
va a ocurrir que va a tener que ser el legislador el que va a tener que dictar aquella ley que regule, si es que se quiere establecer una nueva disposición, que probablemente va a ser así, este derecho al aborto que es parte de los derechos sexuales y reproductivos. Ahora, uno dirá, ya, pero a ver, el Estado, ¿qué otro papel va a tener? ¿El Estado está en posición o tiene el deber de incentivar el aborto? ¿De generar una política pública pro aborto? No, la Constitución no dice absolutamente nada respecto de eso. No mandata al Estado para que establezca una política pro aborto. Y uno dirá, oye, pero a ver, según mis creencias, yo no quiero abortar. Entonces, ¿voy a tener que abortar? Ya, pero... No, usted no va a tener que abortar. Bueno, obvio, pero es que eso no es tan obvio, pero fíjate, porque cuando uno lee los foros en Internet, se señalan estas cosas. Se dice, oiga, ¿sabe qué? Yo no voy a poder decir no. Y además, otra cosa, hay gente, y esto también me lo han planteado personas del mundo evangélico, oye, pues nosotros entonces no vamos a poder llegar y hablar en contra del aborto. Pero claro que pueden, porque finalmente también está la libertad de credo y la libertad de conciencia y la posibilidad de poder expresarla en forma pública y privada, que también se garantiza en la Constitución. ¿Dónde entra acá la llamada fake news de los 9 meses? Que la Constitución permite y autoriza el aborto hasta los 9 meses. En ninguna parte lo establece, no lo permite. No hay ninguna ley que defina que hay aborto hasta los 9 meses. De hecho, te cuento, en general son 14 semanas el estándar normal, ¿no? 14 semanas. Eso es como el estándar general a nivel internacional de las legislaciones que establece el aborto. Lo máximo, fíjate, son lo que se ha visto... son 24 semanas, ponte tú, en el Reino Unido. Hace poco en Colombia hubo un fallo de la Corte Constitucional que estableció 14 semanas. Hay otras legislaciones que establecen 12 semanas, como la uruguaya, por ejemplo. Entonces, ese es básicamente el estándar, pero no hay ninguna parte del mundo que se autorice el aborto hasta los 9 meses, porque más que aborto eso es un parto, yo diría, ¿no? Lo que es a los 9 meses. Sí, bueno, entonces lo que se dijo respecto a ese punto es falso. Ahora bien, aquí viene otra pregunta compleja. ¿Puedo yo tener, por ejemplo, 4 meses, lo que uno podría decir 5 meses de embarazo, 4 meses de embarazo? Si no existiera la ley, que no existe la ley de aborto libre, no entro en las 3 causales e invoco la Constitución, no existiendo la ley todavía, ¿invoco yo a la Constitución para tener el derecho de abortar? No, porque la Constitución establece que es la ley la que va a tener que regular cómo se ejerce. Espérate, y esto también es un tema bien importante, porque se señala, no, porque lo que pasa es que todas las leyes anteriores no van a valer, entonces no hay ley, está en la Constitución. Pues está la continuidad de la ley y siempre además hay un mandato. La ley que se dicte no va a ser inconstitucional, porque es la Constitución la que mandata a la ley para regular, ¿no?, los límites de este derecho. Si es que hay algunos grupos de mujeres, hombres o quienes sea que quieren impulsar una ley de aborto libre, que se llama, tienen que impulsar una ley a través del Congreso. Absolutamente, y no solamente eso, porque fíjate, también es muy notable. Existe la iniciativa popular de ley. Entonces, acuérdate que con el 3% del padrón, 450.000 personas aproximadamente, las personas pueden ingresar a través de juntar firmas, un proyecto de ley acerca de cualquier materia. Y les cuento una cosa, si no les gusta esto tampoco, nuestra Constitución, o el proyecto de Constitución que estamos proponiendo, oye, contempla algo que la Constitución del 80 no tiene, que es la posibilidad de la iniciativa de reforma constitucional a través de firmas, donde con el 25%, perdón, el 10% del padrón, o sea, 1,5 millones de personas, tú puedes llegar y decir, ¿sabes qué? Yo quiero cambiar cualquier parte de la Constitución. Si junta el 10% del padrón, esto va a un plebiscito, no pasa por el Congreso, y si se aprueba 50% más 1 en el plebiscito, listo. ¿Queda la Constitución o se saca la Constitución según sea la propuesta? Vamos ahora, porque no nos queda tanto tiempo, vamos a las varias frases que dijo también el convencional Arboe. Partamos. Mi colega. Ya, sí, pues tu colega, exactamente. Sí, porque la anterior se eliminó la inhabilidad para ser candidato o funcionario público para alguien condenado por terrorismo. Felipe Arboe, convencional, Distrito 19, Radiografía Constitucional en Un Canal Amigo. Bueno, en Un Canal Amigo. A ver, eso no es verdad. ¿Qué es lo que ocurre? Ya, espérate, y hagamos el tiro ¿no? Hay un artículo que garantiza el derecho a reunirse y manifestarse en lugares... ¿Cómo? ¿Que garantiza?
garantiza para, perdón, tomé agüita, y manifestarse en lugares públicos y privados, o sea, que es como que en el fondo que pueden entrar a la casa de cualquiera, no entendí esa parte. Claro, eso es lo que dice, a ver, hay varias cosas. Ya, Lo que ocurre, a ver, vamos a ver. Acá la Constitución establece el derecho a la manifestación, ¿verdad? Derecho a manifestación, ¿ya? Y se dice, mire, ¿sabe qué? El derecho a la manifestación se va a concretar tanto en lugares públicos como privados. ¿Eso lo dice la nueva Constitución? Eso lo dice, sí. ¿Ya? Ya, perfecto. Pero entonces lo que dice Felipe Arboe es que, mira, dice derecho a la manifestación. Entonces, como todas las personas tienen derecho a manifestarse en lugares públicos y privados, como son lugares privados, entonces si yo quiero manifestarme en la casa tuya, sí, este fin de semana, yo puedo llegar y decir, ¿sabéis que tengo derecho a ir al patio y instalarme ahí? Ya. Y tú, que eres la dueña, estás jodida porque en el fondo yo tengo el derecho a manifestarme. Bueno, eso es obviamente mentira. Falso, de falsedad Falso. falsa. ¿Por qué? Porque mira, paralelamente al derecho a la manifestación, eso Claro. es lo que nos dice Felipe Arboe, porque para ser de un colectivo que se llama Del Apruebo, oye, habla sospechosamente en contra del apruebo. Es raro eso, ¿no? Es medio orwelliano el colectivo de Felipe Arboe. También existe una cosa que se llama la inviolabilidad Del domicilio, ¿no? ¿verdad? Del hogar. Del hogar, ya. Del hogar, ¿ya? Pero en rigor son de recintos privados. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Por la inviolabilidad del hogar, lo que se establece es que nadie puede entrar a un domicilio privado. De hecho, se amplió en relación a lo que es la Constitución del 80, salvo que tenga una orden judicial o se haya cometido un delito en flagrancia. Ya. ¿Qué es el delito en flagrancia? Una persona llega, sale, le dispara a otro, todo el mundo y los policías lo ven y después se entra a una casa. Perfecto. Ahí los policías pueden entrar obviamente para atraparlo. Pero son los dos únicos casos. Entonces, como les digo, orden judicial, vamos a poner OJ, esto no O.J. Simpson, es orden judicial. Y además, en el caso de flagrancia. Ok, ahí lo... Ahora, pero espérame. Entonces uno dirá, bueno, ¿y cómo conversa esto con, Que, claro, con lo de arriba? Yo quiero la pregunta, ¿esto antes no estaba incluido? No. ¿Y cuál es la razón para incluirlos en lugares privados? ¿Las universidades? Ponte tú, No sé, los hospitales, no, las clínicas. O sea, muchas Sí. veces hay, por ejemplo, huelgas, ¿no? Sí. Entonces las personas pueden manifestarse en esos contextos, pero eso no involucra violación del derecho de propiedad. O sea, por ejemplo, el dueño de un recinto tiene la posibilidad de solicitar el desalojo. No hay problema Ya, con pero eso. esto es para habilitar ¿qué? Eso es lo Eso que básicamente para reafirmar la posibilidad que tú no tienes que pedirle permiso a nadie, a ninguna autoridad, para manifestarse en un recinto privado al cual tú tengas acceso legítimo. Ya. Si tú eres la dueña o si tú eres, por ejemplo, la arrendataria, ¿no? Si tú quieres colocar un Perfecto. cartel, por ejemplo, en tu patio, si tú quieres hacer una reunión en un espacio Ya. tuyo, entonces tú tienes ese derecho. Era para básicamente ratificarlo y también para dar cuenta de que hay veces en que hay algunas manifestaciones que se realizan en lugares privados pero que son de acceso público. Ya, ¿no? ahora, lo que sí es verdad, y eso es como una constante en el derecho en general, no solamente en lo que estamos analizando ahora, es que, yo no sé si está bien dicho, lo voy a decir en bruto, que los derechos compiten siempre, po, uno sobre claro. otro, po. Entonces, Bueno. evidente, siempre los derechos compiten, siempre hay uno que está por sobre el otro, y efectivamente yo me imagino, o sea, no sé si siempre, pero este está por sobre este. Eso Claro, es lo que tú me obviamente, estás porque es diciendo. mucho más específico. Ahora, Claro. lo que ocurre, y eso ya es meterse en aguas no, más no, profundas. no tenemos tanto Si tiempo. quiere, le puedo No, hablar no, acerca de la no. ponderación No, de los nos derechos faltan- constitucionales nos quedan- según no, el neoconstitucionalismo no, alemán. nos quedan Lo 3 puedo hacer, minutos. pero no creo que tengamos el No. tiempo para hacerlo. Nos quedan 3 minutos y tenemos que, además, entender la otra frase de Oh, Arboe. a ver, oye, hay varias. No, Ya. pues una más quedaba. Una más, ¿cuál era? ¿Cuál fue la que tiramos? Ya se me olvidó. Era la que decía, La continuación Felipe de esta. decía lo siguiente, mire, ¿sabe qué? Lo que pasa es que la Constitución establece un catálogo de delitos, ¿no? Que son inhabilidades. La Constitución define, ¿sabe qué? Aquí hay personas que no pueden acceder a cargos públicos. ¿Y quiénes son las personas que no pueden acceder a cargos públicos? La Constitución, el proyecto de nueva Constitución establece un catálogo. Las personas que han sido condenadas por crímenes de lesa humanidad, por crímenes Sí. o delitos vinculados a la violencia intrafamiliar, por cohecho, por malversación de fondos públicos, y acto seguido termina la norma diciendo, y los demás casos que establezca la ley. Entonces, ¿qué es lo que se ha dicho?
Oye, pero a ver, el narcotráfico, el homicidio, el terrorismo no está en ese catálogo. Claro que está, pero está de otra forma. Está en la expresión y todos los demás casos que establezca la ley. Y ahí volvemos esta es la frase, a lo mismo. Perdón, porque aquí, para aclarar, esta es la frase de Felipe Arboe, que dijo que efectivamente aquellos que hayan sido juzgados por terrorismo podrían ser candidatos. Eso es, ¿no es cierto? Claro. Y eso es lo que estamos diciendo que no es verdad. O no, sea, no es verdad. ¿Pueden o no pueden? No pueden. Pero no dice terrorismo. No, Ya. pero es que lo que pasa es que ahí está... Se eliminó la inhabilidad para el candidato funcionario público para alguien condenado por terrorismo. Bueno, a ver, el punto es el siguiente. Acá se establece una norma de inhabilidad y la norma de inhabilidad dice, mire, ¿sabe qué? No podrán optar a cargo de funcionarios públicos los condenados por crímenes de lesa humanidad, por delitos sexuales, además por delitos de cohecho, en general figura de corrupción, y se agrega, y los demás casos que establezca la ley, ¿ya? Que son muchos. ¿Hay que hacer una ley? No, no hay que hacer ninguna ley, po. ¿Por qué? Está la Porque ley existe anterior. esto, po. Existe una cosa que perfecto. se llama Código Penal. Y el Código Penal, que va a seguir vigente, ¿por qué? Porque lo que nosotros dijimos con el Código Penal es que, y como todas las leyes, existe el principio de continuidad de la ley. ¿Ya? ¿Y el ¿Me Código entiendes? Penal qué Y dice? el Código Penal dice una cosa muy notable. Perfecto. El Código Penal dice, ¿sabe qué? Ninguna persona que sea condenado a penas superiores a los 3 años... Y un día. No, 3 años. Claro, es que esa es la... Eso 3 años y el día, ya, por eso es el el día. día es más de los 3 años, y Sí. por eso es que no pueden. Sí. Si usted es condenado a más de 3 años, usted no puede acceder a cargo público alguno. Y adivina qué es lo que establece la ley de conductas terroristas. Establece Ya, que todas las mucho figuras más, son las penas mucho son más de mucho 3 más años. altas. Po. Obvio que sí. La ley, Claro. la ley 20.000 sobre droga, mucho más. Son todos penas de crimen, o sea, aparte en 5 años de un día. El homicidio, porque también decían que los homicidas van a poder postular desde la cárcel. Los terroristas, los narcotraficantes. Vamos a tener un narcotraficante de alcalde. Por lo menos alguien condenado por narcotráfico de alcalde, ¿no? Ejerciendo desde la cárcel. Exactamente. Claro, bueno, entonces eso es lo que dice. Sí, pero es que ahí está todo. Ya. Mira, toda la trampa es que ellos dicen, es que la Constitución no lo señala explícitamente, No pero como tiene por qué dijimos, hacerlo. no, pues la Constitución es el marco general y la ley lo establece. supuesto. Es que dicen, oye, pero a ver, pero es que hay que dictar una ley nueva. No, pues porque No. está la norma transitoria que dice continuidad de la ley. Ya. Y ahí está todo el engaño y ese es el núcleo, señora y señor, de la gente que está diciendo toda esta falsedad. Entonces, este es un principio básico que vamos a escuchar. Ahí hay una trampa de la maquinaria. Atento a la trampa, atento a esto. Nosotros nos vamos esta semana, pero Muy vamos bien. a seguir en la franja de Daza, ¿sí o no? Toda Pero la por semana supuesto, aquí. porque hay más fake news que derrotar a la maquinaria. No se cansa, nosotros tampoco. Así que venga nomás, porque aquí estamos para revelar esas mentiras y contar en qué anda la maquinaria. Seguimos acá en Cadena Nacional. No se vayan, estamos en Vía X.